Iglesia La Luz de Cristo, Marzoido, Doy Nuera. Este domingo, bienvenidos a este culto. Como cada semana, Baba Marga Uinonidera. Esperemos que todos juntos aquí, Amar, Onimalada, podamos recibir con mucha fuerza la palabra de Dios. Emi begi sergebe, emi da pedani kida. Hueve gusku beguage gibe nasi kergebe. Bami mi webkine, como discípulo. ¿Cuál es la palabra que tú has preparado para mí hoy, Señor? Angabe mi besu mai bie pabie, ibu angabe hoy bie mi. Nabir wei toget kine anegibin sanai kuera. Ese debe ser el discípulo que piensa la palabra como la dirección de toda su vida. Dios me va a dar su palabra hoy. ¿Y cuál es la dirección de su palabra el día de hoy? Ese debe ser la oración, en cada domingo, hermanos. El día de hoy leímos Romanos capítulo 14, versículos del 17 y el 18. Pablo Cuenatcan está escribiendo a la iglesia de Roma. Y wis boni iglesia allí, hoy no niyo victolegue. Hay un cierto, algo incómodo en la iglesia en esa época. Había muchos creyentes nuevos. Habían creyentes también débiles en la fe. Y estaban pensando de que te amar ibu más, wenabi, we más, amar gunnergebe, we bitibur más, no kullegergebe. Había una disputa o había algo que estaba pasando en cuanto a lo que se debía comer y no. ¿Por qué inicio con esto, discípulos? Porque esta es la realidad de muchas iglesias, Weibagami. Nuestras iglesias ahora en esta época están pensando más en lo físico, están pensando más en lo material. Arichaco azurdo, boni sulina. Pero ponen toda su vida en eso. El título del mensaje para esta semana, hermanos, es el discípulo y el reino de Dios. Y mígala, bauduman machi esa pinganga soisa. Eneidaimai, bauduma de neidaimai dimse de ami María. ¿Por qué Cristo fue específico a los discípulos cuando le dijo, buscad primeramente el reino de Dios? Y ahora Pablo dice que el reino de Dios no es bebida, no es comida. Ivo Barnay, no es algo físico el reino de Dios. El reino de Dios no es algo temporal. El reino de Dios, viene de Dios. Y lo que viene de Dios es eterno. Entonces, hoy en día, las iglesias han desviado su mirada en lo terrenal. Entonces, el discípulo, su vida tiene que estar conectado al reino de Dios. Esa es su vida. Así que en esta introducción, quiero iniciar con una pregunta. Y esta pregunta lo hicimos durante 2 semanas. Y es una pregunta muy importante para nosotros, como hijos de Dios y como discípulos. Pregunto, iglesia, ¿dónde debe estar el gozo, la paz y el descanso del discípulo? ¿Dónde debe estar el gozo y la paz y el descanso del discípulo? Ahí está la respuesta, hermanos. Hoy en día muchas iglesias ponen su fe en otras cosas. La vida de las iglesias muchas veces, su vida es lo material. Imar sana le sapele anaosubi. Eso, más nikale de abdandak koy. Cusco iglesias mardeu dani mala. Por eso las iglesias hoy en día solamente están poniendo su fe en lo material y en la posición. Anibur dumadiye, anibur pastor serva uneiteye, anibur puerta egateye, anibur yer namaketeye. Le interesa más la posición. Imar saib kimbi pensado, baudumat, kanarbalaye, itolege. Su fe está más basada en lo material, en la posición.
Y Dios soku, wey nakana soku, cae en el legalismo. ¿Verdad que van a suli? Andi kari arreba, sana beto hago ebedi. Ese es el legalismo. Por eso hay creyentes, hermanos, marmier y malo, hay creyentes que no son como usted. Bello pira suli, bello pira babi gargina di suli. Hay marguri mala, wisani no lo marmoga. ¿Veía? Hay creyentes débiles. Hay nuevos creyentes también. ¿Qué me va a vigar de mala? Tenemos remanentes, jóvenes, en esta vida de fe nueva. Y tú les sabe, venga, vida. Y a veces caemos en el legalismo. Y es más, en el humanismo. Andan de aquí, amba vigar que banda coye. Banda que yamba vigar que nana diye. Antio banana di sulina, antio amar de iglesia dongo sulina. Su vida está aferrada al humanismo. Y por eso todo lo quiere perfecto. Y ni quiero el mar, yo me va a besar su lile, es un para dar que chate, esa es la vida de la iglesia muchas veces. Por eso, iglesia, pregunto, ¿dónde estamos poniendo el gozo? ¿Dónde estamos poniendo la paz? Y bugi cuando cambie, vela peor no de penica, el descanso. Por su iglesia, por favor, no olvidemos, no olvidemos de verdad. Yo tampoco lo quiero olvidar. Y bien sabían, no olvidemos quién nos dio el evangelio. Tú amarga la hueca ya ¿quién nos dio este evangelio? Y pregunto, ¿y para qué nos dio este evangelio? Y mi que la amarga hueca ya me da. Vega uisa, tú a vega uisa. Y viga la vega uisa. ¿Cuál es la razón de que hoy tengo el evangelio? ¿Y por qué me fue dado este evangelio? Respondo. ¿Quién nos dio el evangelio? Tú amarga la huega ya burba no eruisa. Dios. Y viga la baudum madam amarga huega ya burba uisa. ¿Por qué Dios nos dio este evangelio? Para estar junto con nosotros. Amarebo walikagu di huega. ¿Vela? Esa es la razón del evangelio. El evangelio no es solamente un conocimiento. El evangelio no solamente es un estudio. El evangelio es para creerlo, para tenerlo, para disfrutarlo. Ese es el evangelio. Una vez de hierbas o de desahoga, podemos tener un buen fórum también. Pero el evangelio es dado de Dios. Y nos dio por gracia. ¿Y para qué me lo dio? Para estar junto. Amén. Para estar junto con Él. Por eso, iglesia luz de Cristo, no debemos de ser orgullosos. Mira, marzando un marbasae. Nosotros tenemos que recordar que la salvación Dios nos los dio por gracia. Usted está aquí sentado en mi vecino, está aquí por la gracia de Dios, porque Él así lo quiso. Cuando usted entiende esto, cuando usted recuerda esto, no hay nada por qué jactarse. El discípulo debe recordar que el evangelio me lo dio Dios y me lo dio para disfrutarlo. Él está conmigo. Ambaguri. Hoy en día, en la introducción, empezando, las iglesias han olvidado esto. Acá ve iglesias margambina urremala. Toaburgeri marsamala. Le importan más sus actividades y programas que el evangelio. Así que, hermanos, terminando esta introducción, dedicar valet caso que diga que está a su lado, el evangelio es todo. El evangelio es todo. Porque huega ya burba vega que alguno ni dibe. Y barbe abesunna. Si el evangelio es todo, ¿qué más necesito?
Ese era el corazón de David. Jehová es mi pastor, nada me falta. En este día y todos los días de nuestra vida no olvidemos el Evangelio y la razón del Evangelio. Ibio Pavangausa. Por eso, número 1, iglesia. ¿Qué debe ser lo más valioso entonces para el discípulo? Ibu bela-bela tahu man mace esa pingwa besoget. Ibu gibur bela-bela con akanai egibe werguna y wergebe. ¿Qué debe ser lo más valioso? ¿Sabes qué debe ser lo más valioso, discípulos? Es el comienzo. Y no es solamente el comienzo, sino si estoy comenzando correctamente. Así la vida de fe no es engaño. ¿Estoy comenzando bien? ¿Esa es la vida de fe correcta? ¿O estoy siendo engañado? ¿Por qué? Porque para muchas iglesias lo más valioso es igual. Y marsanale. Y marsanale por vela de la grata y llamala. Y ya que lo físico es más importante, han dejado lo más valioso. No olvide, iglesia, que nosotros somos seres espirituales. Amar purva le di marnica moga. Purva benica. Samburva benica moga. Buena. Nosotros somos seres espirituales. Y por ser seres espirituales podemos conectarnos con Dios. Pero la iglesia, los creyentes han olvidado esto. Por eso lo más valioso es lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado, nos ha dado su espíritu. Por eso hay que poner la mirada correcta. ¿Dónde estoy poniendo mi mirada como discípulo? En lugar de Atainaile, eso animal, creyentes más, los creyentes débiles, que va a vigar Dios malas, a mí creyentes más no lo escuda mala, y va a coger cuda malo, va a vigar ambawis, a cuidar mala, eso va a animal, a yo kumar mogodo, a beber la benuar Atainamo. Por eso nosotros, si ponemos la mirada correcta en lo que es el deseo de Dios, los creyentes que vendrán, los nuevos creyentes, los adolescentes, al Marzapingana, y la generación también empezará. En este texto bíblico, la iglesia estaba pensando, Bitibur más Bitibur más Iskana, Bitibur más Paugadi, Bitibur más Paugachuli, Bitodo, Abina Uruena Mala. Y Pablo dice, van a confundir a los creyentes. Eso como se va a animar a Por eso, si usted es un creyente, discípulo, y usted es seminarista, por favor cuide, tenga cuidado, porque hay creyentes que están creciendo. Y esos creyentes que están creciendo, ¿cómo lo estamos guiando? ¿Sí? Tengan un buen foro correcto con los discípulos que vienen. Amar Dios, buena candule maramba, amar banana malad, no lo malad, amar Dios, da isulile. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ayudar a que los creyentes nuevos, los nuevos creyentes, a los creyentes débiles, ánimos no lo muy mala, puedan mirar lo celestial, puedan mirar lo eterno. Alguien de Maracana y Libro de Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Pablo dice de esta manera, iglesia, en Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice así. La cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos en la operación del poder de su fuerza. 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Dónde, creyentes, discípulos, tenemos que mirar? Al trono. Aún madegano lo dice. Cristo resucitó entre los muertos. Aún mariscuetquine ovicha. Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Hay que ayudar a los creyentes a que miren correctamente. Tenuarbe ánimo dive. Tenuarbe verguna dive. Eso de amar de Hugo Mogodo. Por eso hay que empezar a tener el comienzo correcto. Es lo más valioso que Dios me ha dado. Así que, iglesia, todo lo que viene de Dios, es lo que debemos de aferrarnos. Es lo que tiene que ser valioso para mí. Todo lo que venga del trono de Dios, todo lo que venga del Dios poderoso, iglesia, por eso confirmo que es lo que Dios nos ha dado para siempre, Cristo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado que es eterno? El reino de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado con nosotros? La obra, el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Wegine iglesia buraca y bulupinacha. En miskin di iglesia Roma yo porque uno ni codo. Más vina be urben ahí. ¿Ah? Ahí toma hermano más. Tengamos los ojos correctos para comenzar a ver lo valioso. Aquí hay discípulos. Esos discípulos tienen que tener esa mirada. Entonces, si ya tenemos lo más valioso y lo que Dios me ha dado, entonces, ¿qué es lo que me debo de aferrar hoy entonces? ¿Qué es lo que yo debo aferrarme hoy y todos los días? Pastor, los hijos de Dios que son salvos por la gracia de Jesucristo no se aferran a otra cosa. Pastor, ¿en qué no debemos aferrar? Audumman maches a pinganaga soisa por 40 días ni Wilu. Cristo lo dijo en el monte de los olivos. Urguedido en Mateo capítulo 6 se lo dijo a los discípulos. Y ahora Pablo lo dice en Romanos capítulo 14. ¿Qué es lo que yo me debo de aferrar hoy en toda mi vida? El poder, el respaldo y las obras del reino de Dios. Paudun madene daimai kangwen nika. Paudun madene daimai ammar bagudi. Y paudun madene kangwen daimai amba arbanai weibagi. Cuando el poder del reino de Dios obra, las tinieblas huyen. Ese es el poder de Dios. Por eso el discípulo de hoy no tiene otra vida. Si es el poder, si es el respaldo, si es el fruto del reino de Dios, entonces tiene que ser mi oración. Amén. Mateo 6:33 tiene que ser mi oración. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Eso sí. Y su justicia. Amén. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios, que mi título de oración sea que se establezca el reino de Dios en mi vida, se establezca el reino de Dios en mi familia, se establezca el reino de Dios en mi campo, se establezca el reino de Dios en la iglesia. Amar Dios, mira, vamos a gornaile. ¿Cuál será la respuesta de Dios? Y todo lo demás serán añadidos. Señor, establece tu reino en mis estudios. Establece tu reino en mi negocio. Establece tu reino en mi campo. Establece tu reino en mi vida. Esa es la mejor oración. Porque si el reino de Dios se establece, las tinieblas se van. La depresión se quiebra.
Entonces, ¿qué estamos orando? Y bubina vamos a ver oración. Debe ser primero mi oración. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo lo dijo, el reino de Dios no es bebida. El reino de Dios no es comida. No es. El reino de Dios es gozo. Amén. Es paz. Es justicia en el Espíritu Santo. Así que mi bebé igual en nica. En mi bebé igual y dígala, pastora, más escúchate. Hágala en todo. Así somos. Y me di que ni todo está quemado una cosa así. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es nada físico. Es el poder del Espíritu Santo en mi vida. Es el poder del Espíritu Santo como testigos. Por eso, iglesia, mira, amar, webina, urre mala. Amar depende de cada urre nada. Acho. Answer di boleh sam bippi kau langgar di bippi. Adi amar ke di urka di urre na. Paran kago soli mas kun neganga bippi tu ilesa. Amar dio udina. Esa era nuestra vida. Y vígala vale mala. Insa mala. Éramos así. Nos interesaba más la comida y la bebida. No olvide, iglesia, ya somos ciudadanos del reino. Filipenses 3:20 dice que el reino de Dios es nuestra ciudad celestial. El reino de Dios es nuestra patria celestial. Amén. El texto bíblico de la semana pasada, amarito gativos oisa. No se gocen por más nada. Regocíjense porque su nombre está escrito en los cielos. Somos ciudadanos del reino. Tenemos que levantar la bandera del reino de Dios en el campo. Por eso, discípulos, no hay otra oración más grande. ¿Saben la oración de Jesucristo en Mateo capítulo 6? Amardi no giganiki. Bulan habla amar pause cornadi. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Venga a nosotros tu reino, tu cosa, y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esto no es una oración de repetir. Esto no es un rosario. Es la oración de que el reino se establezca. Señor, tu reino. Y yo pueda aferrarme al reino de Dios todos los días. Ukidar creyentes sin más vina urre mala. Ukidar creyentes sin amor vini ni adi urre mala. Andi mor sansate vini perdago. Adi na urre mala. Usted no se preocupe por nada, porque nuestra misión es el reino de Dios. Hechos 1:3. Y todo lo demás vendrá. Amén. Piensa mala. Por eso, hermanos, confiese hoy. Soy testigo del reino de Dios. Amén. Soy testigo. Somos testigos del reino de Dios. Audum madene daimai. Ambagudi. Anidumai. Tule marangango takedar suli. No es mi poder. Es el poder del reino. Audum madene daimai. Ambagudi. Aquellos que son testigos del reino de Dios, hay una promesa en Romanos capítulo 14, versículo 18. Esta es la promesa que Dios nos ha dado a sus hijos de Auxodele. Dice Romanos capítulo 14, versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, y viene el reino de Dios, agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Testigo. Aquí va el testigo del Evangelio. El reino de Dios que se establezca en los remanentes. Esas son la mayor oración. Así que, obreros, ¿qué es lo que a Dios más le agrada entonces? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Que los discípulos vayan al campo con el reino de Dios. Y es lo que agrada a Dios. Y es testimonio
a los hombres. Tú le marcas tú le pinza, güey. Donde se movía José, el reino de Dios se establecía. En la casa de Potifar, tela necuainoniki. En la cárcel, guable necuainoniki. Y hasta en el palacio del faraón, necuaiza, el reino de Dios. Por eso oremos, obreros. Solo el reino que se establezca en nuestra vida. Por eso, si Dios le agrada esto, auduma yerda que le den esa pingana Dios una nadimalá. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Iglesia, que podamos vivir como a Dios le agrada. Que podamos vivir en el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque el discípulo no busca nada, ya lo tiene todo. No olvide, que todo lo que usted tiene físicamente, es temporal. Pero el reino de Dios y las obras del reino de Dios es eterna. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? Tenemos muchos creyentes nuevos. Son creyentes que vienen a la iglesia los domingos a Marbananadi. Y no hay que perder el tiempo. Perder tiempo, ¿sabe? Es las obras del reino de Dios. Dios que obre en la vida de cada creyente. Así que, discípulos, hay que deshacernos y miergebe el legalismo. Que en mi corazón no haya nada de este legalismo. Hay que deshacernos del humanismo. Angangot suli. Angangot kidula nogo suli. No es nuestra fuerza. No es nuestro conocimiento. Angeran suma que soco ay guago y mayana de opiran. Vela guaysama la ve tema. No es nuestra fuerza. Por eso hay que deshacernos lo que no es evangelio y aferrarnos a solo. ¿Amén? Unida. Solo el poder del reino de Dios. Baudum madanga hueca ya burbanueros. Y con este poder del reino de Dios voy como testigo. Amén. Así que una vez más, somos testigos del reino de Dios. ¿Sí? Somos testigos. ¿Sí? Amén. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Obreros, meditemos de verdad. El discípulo ya no tiene una vida propia. El discípulo no tiene vida propia. Vive para Cristo. Vive en Cristo. Levanta discípulos de Cristo. Así es la vida del discípulo. Mientras que en Juan capítulo 6, muchos discípulos iban a veganar. Sobre ese es el discípulo. Ese es Juan capítulo 6. Discípulos que estaban ansiosos por el pez y por el pan. ¿Qué discípulo yo soy? Debo ser un discípulo que no dependa de nadie, solo de Dios. Ese es el discípulo, bueno. Por eso, discípulos, el día de hoy, nosotros somos siervos y discípulos de Cristo. Amén. Somos siervos y discípulos de Cristo. Yo soy siervo de Cristo. Soy discípulo de Cristo. Y por eso ese discípulo, donde quiera que vaya, tiene una identidad. Ese discípulo tiene una dirección. Este discípulo conoce la razón por la que vive. Y dígala antula. Ese es el discípulo. Por eso termino en el texto del día de hoy.
En Romanos capítulo 14, versículo 8. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Roma. Amar Dios, soy un lugar que vega. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese es el discípulo. Pablo discípulos margueguísimala, pabargueguísimala. La muerte está en las manos de Dios. Y el discípulo está en esas manos. Por eso no debe preocuparse. Amén. Somos discípulos y siervos de Cristo con una identidad. Y si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. Ese es el discípulo que está en todos los campos. Y ese es el discípulo que va a salvar Panamá, Latinoamérica y el mundo. Amén. Ese es el discípulo. Dios, te damos gracias por esta hora, Dios. Gracias por darnos tu palabra que absolutamente se cumple. Creemos que nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Señor, guía a todos los discípulos absolutos para que puedan disfrutar en todos los campos, Señor, tu palabra. Y que podamos ver, Señor, el cumplimiento de ella, Señor. Gracias por darnos tu vida, la vida del Evangelio, y que podamos disfrutar dentro de ella. Señor, oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.